para la unidad, ya. Amigos, amigas, polluelos contrahegemónicos, estamos otra semana y esta semana nos cae en marzo y vamos con un 8 de marzo en donde algunas cosas, algunos hechos son dignos y necesarios de mencionarse. Giovanni, Jonah. Claro que sí, mi querido Gus, pues el 8 de marzo pues se conmemora la lucha de las mujeres y del feminismo que está bollante en este momento en América Latina. En Argentina se aprobó ya el tema del un derecho del aborto. Ya no está penado, así que esto me parece espectacular. Y el día de ayer, el equipo de investigaciones nucleares y atómicas, del que fue primero luego la economía, finalmente logró hacer uno de sus mejores reportajes sobre el tema del 8 de marzo. Ayer pues hubo una marcha que recorrió las calles de Quito y en este momento vamos a recordarlo. Así que, Luca, por favor, suelta ese reportaje. Buenos días, colegas de Que Fue Primero Luego la Economía. Así inicia la marcha del 8 de marzo. Aquí se han concentrado aproximadamente más de 200 mujeres que el día de hoy van a iniciar la marcha en una disputa contra todas las desigualdades, inequidades, contra los femicidios que ocurren día a día y que son parte de este sistema que tanto ha destrozado a las mujeres. Así que el día de hoy en Que Fue Primero Luego la Economía les saluda Jonathan Báez y estaremos aquí con su nombre. Amparo Mina. Amparo, mucho gusto. ¿Qué le ha parecido la marcha de hoy, 8 de marzo? Ya es hora de que las mujeres protestemos y no permitamos que una más caiga. Estamos en contra de la violencia de las niñas. Yo tengo 2 niñas y por eso vengo a apoyar a mis hijas gemelas que están aquí protestando por sus derechos. ¿Cómo cree que ha sido esta nueva disputa que se ha visto en los últimos tiempos? O sea, está bien, o sea, defender nuestros derechos de esa disputa de hombres y mujeres. ¿Cuál sería su mensaje para las futuras generaciones, para las niñas, para los padres que a veces no están convencidos de que sus hijos o hijas vengan a este tipo de marchas? O sea, ya pongamos un alto, o sea, defendamos el derecho de las mujeres, no más niñas violadas, no más mujeres ultrajadas. Y luchemos por nuestros derechos. Adelante, mujeres. Muchísimas gracias. ¡Ahora que sí nos ven! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Pañoletas, pañoletas! ¡Pañoletas, pañoletas! ¿Con su niñita? Sí, ella es Tania. Tania. Marjorie, díganos por favor cuál es la importancia de que las niñitas empiecen a ver cómo se civiliza la lucha por las mujeres. La lucha de las mujeres, perdón. Sí, nosotros como padres consideramos que es importante porque vivimos con nuestras 2 hijas, porque ellas tienen que reconocer en la sociedad en la que nos encontramos y las luchas que estamos haciendo, aquellos que pensamos que el sistema y que la misma sociedad no está haciendo las cosas bien. Hay demasiada violencia contra las mujeres y somos conscientes de eso y mis hijos tienen que ser conscientes de eso y tienen que desde muy temprano empezar esta lucha por defender sus derechos, sus libertades. Por eso estamos aquí. Muy bien, ¿y cuál sería su mensaje para las niñas que escuchan este programa? Bueno, decirles que somos muy valiosas, que Dios nos dio este privilegio de ser mujeres y que tenemos que vivir en esa libertad y que desde ya tenemos que empezar a ganar nuestros espacios, a buscar por nuestros derechos y a tener esa capacidad de vivir en plenitud, que es lo que buscamos, ¿no? Y las niñas desde ya tienen que empezar en ese camino, animadas por las que vamos adelante y que ya reconocemos esto y que es necesario el cambio, que no podemos seguir como estamos. Y que sigan participando en estas marchas. Sí, así es. Muchísimas gracias, Marjorie, un gusto.
y me encuentro en este momento con tres caballeros que me van a decir, ¿cuál creen ustedes que es el papel de los hombres en esta marcha? Lo que ustedes están haciendo en este momento. Bueno, yo creo que tenemos que concientizar primero y también apoyar, porque siempre nosotros tenemos una hija, una esposa o una madre, entonces tenemos que ser conscientes de que la lucha que está dándose aquí en el feminismo tiene ámbitos pues sociales y debemos apoyar. Muy bien. Bueno, y más allá de si tenemos madres o hermanas, ¿no? Finalmente el simple hecho de que sean mujeres ya implica una construcción por la lucha y la interpelación de derechos, ¿no? ¿Tú, compañero? De igual manera, o sea, la forma de concientizar y dejar de normalizar este sistema patriarcal es sumamente importante para que exista en sí una igualdad de derechos, igualdad de oportunidades para todos nosotros, porque todos somos iguales y esta lucha tiene que seguir. Buenísimo. Bueno, pienso que el papel de los hombres dentro de estas marchas y estos procesos colectivos que llevan las mujeres debe ser prácticamente como que de involucramiento, pero cuestionándonos a nosotros mismos nuestras cotidianidades y nuestras prácticas patriarcales. El día de hoy pues yo me encuentro aquí en la marcha, pero pues trato de estar como que en la vereda, de no tener protagonismo, porque es una lucha que le corresponde a las mujeres. Entonces en ese sentido he venido a acompañar la marcha haciendo una cobertura desde un medio de comunicación alternativo que se llama Contracultura Revista. Entonces pues desde ahí estoy tomando las fotos para visibilizar la lucha que están haciendo en este momento las compañeras. Buenísimo, también podría ser básicamente como la economía de cuidado está a cargo de las mujeres, lo que es posible básicamente es nosotros quedarnos en casa cuidando a los guaguas para que las mujeres puedan salir a marchar y asimismo puedan ir a luchar por sus derechos y asimismo puedan ir a trabajar. Genial, compadre Jonah, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras, que nos encontramos nuevamente aquí ganándole al tiempo y a las cosas que hay que hacer en la universidad. Genial, Jonah, interesante, me parece que son retazos de nuestra vida. Y a propósito de esto que se viene, la pregunta importante que le hago al maestro, que te hago a ti, padre Jonah, ¿cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy mortal? ¿Por qué soy ecuatoriano? ¿Por qué soy flaco? ¿Por qué deprimido? ¿Por qué profesor? ¿Por qué macho? ¿Por qué padre? La identidad es la respuesta a la pregunta, ¿quién soy? ¿Hombre o mujer? ¿Mujer? Está claro que todo es deconstruible, cuestionable, repensable y que sobre todo encubre un problema más bien de concepto. Haber ocultado la historia de la mujer como historia del sometimiento es un error craso. La historia se ha plasmado como una historia de violencia. Pensar en femenino, por lo tanto, compañeros, es por ello siempre una práctica política. Maravillosa esa práctica entonces en la que participaste ayer, compadre Jonah. Por supuesto que sí, fue un momento espectacular de ver cómo había una interpelación en todo momento, ¿no? Me parecía muy interesante cómo en algún momento todas las mujeres recordaban esto, y como ustedes escucharon en el reportaje, pues me pareció espectacular cómo había familias que acompañaban a sus hijas, ¿no? Padres, madres, eso a mí me pareció como espectacular. Por eso al final también tratar un poco de retratar cómo los hombres vemos esta lucha y sostenemos y apoyamos esta lucha. Recordemos lo que ocurrió en octubre, ¿no? Muchas personas pues en realidad no sabían cómo apoyar, cómo tener redes de resistencia para que octubre fuera realidad, octubre de 2019 me refiero. Y finalmente, ¿cuál fue su apoyo? Pues fue enviar toda esta comida, cobijas, medicinas, todos los enseres que se necesitaba para sostener una disputa como la que fue de octubre. Y en ese sentido, pues más que llamarles solidaridad, esto es redes de sostenimiento de la lucha. Sin ninguna duda, estamos hablando de una fecha importante como el 8 de marzo, pero quería preguntarles a la vez, amigos, Jova, ¿cómo se festeja una fecha tan importante? Nos acaba de contar el Jonah que... O si se festeja. O si es que se festeja, o si se celebra. Es decir, ¿cómo se recuerda y se conmemora una fecha tan importante como es un 8 de marzo de el Día de la Mujer? Por lo tanto, habría que plantearnos también esa pregunta, porque antes de preguntarles me gustaría decirles que para mí es mucho más importante qué se hace antes de ese 8 de marzo y qué se hace después de ese 8 de marzo, en donde es ahí, esas dos fechas las que consolidan la idea de lo que es una sociedad, lo que es un hombre y lo que es una mujer dentro de esa sociedad. Allá hay una pequeña perversión, maestro, y me parece que sí, se manifiesta así. A veces algunas compañeras consideran que el 8 es un día por derecho en donde se les debe entregar flores, se les envía un montón de memes, un montón de saludos cariñosos, un montón de
un montón de canciones también, al Jonah que le encanta Mujeres de Arjona, por cierto, ya mismo la conozcamos. Uno de los secretos mejor guardados que teníamos. Pero sobre todo, digamos, hay mujeres que plantean eso como una espera, como un derecho adquirido, como si fuera necesario, digamos, a ellas rendirles tributo, cuando en realidad, por el hecho de ser mujer, cuando en realidad creo que la lucha tiene más bien un sentido conmemorativo. En efecto, lo que se hace antes, lo que se hace después es muchísimo más importante, y hay historia, y las cosas, y la humanidad se sostiene gracias al trabajo de las mujeres, por supuesto. Me parece ahí también que hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos a nuestra Arjona ecuatoriano, ¿no? ¿No recuerdan cuando... ¿Cuál es? ¿No recuerdan cuando este que dice que es presidente, pero quién sabe qué mismo es, termina diciendo, ¿cómo se expulsa a alguien que ya se ha ido? Nos referíamos, por supuesto, al presidente Lenín Moreno sobre su desafiliación del partido Alianza País. Entonces yo en algún momento subía... Lo peor, amigos, es que para que vean que esto es tan así hecho en el momento que yo ni sabía con qué iba a salir el Jonah, que me estaba esperando cualquier cosa. Estaban asustados y Luca listo para poner el bip. El momento filosófico del huevo. Y cabe aclarar que yo otra vez posteaba que nuestra Arjona ecuatoriana no solamente le falta decir, el problema no es problema, el problema es que aún no puedo fugarme. Tenemos algunos datos que podrían quizá darnos a entender la dimensión de que estamos hablando de una realidad problemática, Giovanni. Estamos quizá, Jonah, hablando de una situación, la mujer en la sociedad, el hombre y la mujer en la sociedad, pero ¿cómo se podría manifestar con hechos concretos de que es necesaria esa lucha? Es necesario ese 8 de marzo cada día. Por supuesto que sí, los datos, la información y la experiencia de las mujeres lo avalan. El día de ayer, Gus, en la marcha, algo que me parecía espectacular es que cuando repartían, tú sabes que reparten volantes, ¿no? De la lucha, de las consignas, lo que está haciendo. Pero en esta ocasión hubo una distribución de consignas con varias información, con varios datos que muestra la preocupación de los colectivos por encontrar investigaciones, por realizarlas también, para visibilizar esta disputa. No solamente en las calles, sino también en la academia, en investigaciones, etcétera, etcétera. Yo solamente quisiera retratar un par de estos datos que me parece que Yoba también tiene mejor el detalle, en el que uno de los principales, me parece a mí, tiene que ver con el tema del femicidio. Pero antes de eso vamos con yo. No, antes que el Yoba, yo tenía un par de datos por acá, Jonah, siempre siguiendo el ejemplo de que dato mata relato, alguna vez nos mencionaste eso. Las Naciones Unidas nos dan un par de datos, vamos a ver, preocupantes, en el sentido de que pese a los extraordinarios avances en la medicina a lo largo de la historia, más de 800 mujeres mueren cada día por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Y el 99% de estas mujeres fallecen en los países en desarrollo. Un dato como estos, nada más, ya nos pone los pelos de punta por no solamente algo que manifiesta desigualdad, sino una... ¿Cómo podríamos decirlo con una palabra suave? Un direccionamiento y despreocupación de la sociedad hacia la mujer. Totalmente, Gus, y en esa misma línea me parece a mí es relevante tomar en cuenta el nivel de femicidios en el Ecuador. Una investigación que realizó una colega que hace unos estudios maravillosos, Pablo Maldonado, recientemente publicó que en lo que va del 2021 ya se han registrado 20 femicidios. Y después, en unas conversaciones me dijo que mientras estábamos preguntándole esto, aumentaron a 3 más. Y lo preocupante es que el 85% de ellos fue realizado por exparejas, exconvivientes, novios. O sea, la temática es sumamente preocupante y me parece que también podríamos en este momento vamos a hacer una llamada también en vivo a la Pau a ver si es que me contesta para que nos dilate un poco más de esta temática. Mientras tanto, lo que conversábamos un poquito antes de iniciar el programa es que esas cifras de violencia seguro están todavía subestimadas, todavía no hay cifras claras. Recuerden que el confinamiento implica mucho más tiempo de compartir en a veces de esos espacios inseguros. Y es un desastre que parece que no está visibilizado todavía. Parece, según algunos expertos, la violencia de género en la pandemia ha sufrido un aumento impresionante. Es terrible lo que se vive. Algunos otros datos de Oxfam, por ejemplo, plantean que 1 de cada 3 mujeres sufre o sufrirá violencia machista en algún momento de su vida. Casi 2/3 partes de los 781 millones de personas adultas analfabetas son mujeres.
un porcentaje que se ha mantenido durante las últimas 2 décadas. Y si regresamos un poco más, los griegos y la tradición bíblica asumen que la mujer carece de algo, tiene una falencia, por ello ocupa un lugar secundario frente al hombre, frente al macho, que es el que posee. Así se va o se fue naturalizando la idea de la mujer como acompañante del varón, como un florero, perdiendo autonomía propia, como si solo fuera aquello que viene a acompañar a lo masculino, casi como un accesorio, casi como un florerito, como dije. La identificación entre mujer y madre, creo, ha sido uno de los peores vaciamientos que tiene la historia de la humanidad en términos de identidad femenina. De nuevo, la falencia, la carencia, es un problema que nos atañe a todos. La mujer que no es madre no está completa realmente. No se realiza como mujer, como ser humano o como habitante, compañera nuestra. Fíjense, compañeros, que en aquellos actos naturalizados, que parece que nosotros asistimos con total tranquilidad a un casamiento, tienes un montón de elementos simbólicos que plantean que la mujer es entregada. Por eso cuando llega, ¿no es cierto?, la mujer, la novia, está siendo entregada cuando su padre tiene que acompañarle. Siempre es una figura paterna, el hermano, el padre, el tío, y se le entrega como objeto. Normalmente el novio suele llegar un poco más solo. Un montón de simbolismos creo que están planteados en nuestro cotidiano vivir. Quizá el entender hoy a la sociedad menos machista sea una trampa, porque no nos deja ver aquellos otros elementos simbólicos que están planteados ahí. Deja de ser una nena, no seas nena, ya has de ser mujer el rato que manejas, te chocas, lloras. El trabajo diferenciado de la mujer me parece que plantea esta idea de que la mujer está confinada a hacer un trabajo, sobre todo el reproductivo, el de casa, el de cuidado, y los hombres por otro lado. Así que, nada, el reconocimiento al enorme trabajo y, por cierto, a que la estructura capitalista de producción se sostiene sobre la base de un trabajo no reconocido de mujer, que si no fuera por eso, la sociedad implosionaría. No sería posible la vida de los trabajadores, de los que van a la fábrica, y evidentemente el salario básico que uno reconoce al trabajador no tiene nada que ver con todo el esfuerzo colectivo y de madre que tiene, por ejemplo, el maestro Gustavo después de haber llegado aquí, o el mismo Jonah, o el mismo compadre que está en Sonidos Lucasiano. Sí. Pero, a ver. no, pero, el maestro va a decir pero. No, yo me iba a decir, permítanme sospechar. O sea, lo que iba a decir es, permítanme sospechar. O sea, no, cuidado, no sospechar de tus afirmaciones, sino de la dimensión que le damos a las afirmaciones. Porque, por ejemplo, Jonah nos habló de femicidios y un dato tenaz, que mientras la compañera estaba conversando contigo, en ese mismo día habían aumentado en 3 los casos de femicidio, cosa que es aborrecible y abominable desde cualquier punto de vista. Y el Yoba nos pone en un contexto histórico todo ello. Yo lo que les quería decir con permítanme sospechar es respecto con el hecho de que no solamente estamos hablando de que un hombre asesina a una mujer en una función de un desequilibrio de autoridad y de poder en una sociedad machista, sino que también debería ponerse sobre la mesa y en entredicho conceptos como el amor, conceptos como el matrimonio, conceptos como la pareja, el enamoramiento, ese tipo de situaciones que son las que configuran, las que se vuelven una especie de la base sobre la cual se puede producir un femicidio. ¿Cuáles son los conceptos de amor, matrimonio, pareja que manejamos, Jonah? Eso quiero sospechar. Y sobre todo ahora me parece que el elevar las tasas de divorcio en este momento, que se han elevado más bien, me parece eso que es una muestra de que la mujer ya no está soportando eso. En ese sentido, antes, por ejemplo, nuestras abuelitas, nuestras mamis también solían decir, no, pues es que hay que aguantar todo porque aunque pegue el marido es. Entonces claramente ahí estábamos viendo todas estas condiciones en las que esto era aguantado, soportado. Y me parece que ante eso hay una disputa y me parece que ese es uno de los primeros avances. Ya lo final debe ser que no pase, que no ocurra. Entonces me parece a mí hay campañas espectaculares como las de en las que se plantea como una mujer, se le dice que finalmente fue atacada por cómo iba vestida. Entonces frente a esto dicen, vamos a evitar que esto pase. Hombre,
si una mujer va así, tú no tienes por qué acosarle, tú no tienes por qué decirle. Entonces me parece que esto le da la vuelta a todas las cuestiones que siempre se están planteando en ese sentido. Pero quizás solamente para antes que el Giovanni, como siempre, la sospecha las convierte en certezas, con esa sabiduría que le caracteriza. A mí solamente me gustaría preguntar, y junto con este tipo de cosas, ¿acaso no sería necesario discutir con nuestras hijas, con nuestras hermanas, con nuestras primas, con nuestras amigas y compañeras, aparte de esto que estamos discutiendo, discutir conceptos como, por ejemplo, ¿qué es el amor y hasta qué cosas se puede permitir uno en nombre del amor, por ejemplo? Porque yo pienso que son ese tipo de cotidianeidades que uno maneja. Es lo que cotidianidad. Eso. Yo sabía que algo de inteligencia había dado de los dos contertulios que me acompañan. Lo que nos decía yo en el reportaje, la cotidianidad. ¿Cómo en medio de la cotidianidad siempre se están expeliendo micromachismos de nuestra parte? Claro. Y de esto hay para hablar un montón. En la misma universidad. No, si bien el 55% de nuestras estudiantes son mujeres, la deserción es muchísimo más alta, porque claro, como asumen el rol de trabajo de cuidado, cuando hay un embarazo de la pareja también, finalmente lo que determina eso es que ellas sean las que más hagan. Recordemos aquí en la universidad, compañeros y compañeras, se estableció un programa de guardería para justamente hacer que los estudiantes permanezcan en la institución, porque finalmente hay una serie de desacumulación de oportunidades cada vez que las mujeres no logran terminar sus estudios, porque está atribuido su rol de madre. Entonces vemos aquí también que hay contramecanismos. Entonces ahorita ya me acabo de contactar con Pau Gus para ver esto de los servicios. Vamos, mientras sale la llamada, compañeros, sigan ahí para decirle a la Pau que está en vivo. Como saben, todo este programa está hecho con las mejores intenciones, pero con también la mayor improvisación. Yo con lo que mencionaba, nos quedamos quedados un rato viendo ese desenvolvimiento verbal del Jonah que cualquier diccionario le envidiaría. A mí me tiene nervioso porque yo no sé qué va a decir. O sea, me mira. Estoy tratando por lo más de no destotar una palabra como es mi común. No, yo quiero dar un dato, amigos, de lo que mencionaba el Jonah, y es un dato de las mismísimas Naciones Unidas, en donde nos dice que a escala mundial más de 700 millones de mujeres que viven actualmente ya estaban casadas a la edad de 18 años. De ellas, 250 millones de mujeres contrajeron matrimonio antes de los 15 años. Quizá voy otra vez a esos micromachismos de la cotidianidad, en donde, por ejemplo, le pintan al matrimonio como un objetivo, como una meta, en donde la mujer, como utilizando las palabras del Jova, donde la mujer es un florero de una cosa llamada matrimonio, llamada, pongámosle el nombre que querramos. Y atención, y antes de eso ya tenemos aquí en vivo a Paula Maldonado. Hola Pau, ¿cómo estás? Soy Jonah. ¿Cómo estás, Jonathan? Qué gusto escucharte. De igual manera, bueno, para nuestros contertulios que nos están escuchando, estamos en el programa que fue Primero Huevo de Economía, y nuestra querida Pau es una colega que yo admiro y respeto muchísimo, y una camarada que acaba de levantar un estudio muy bueno de femicidios. Así que, mi querida Pau, estás en vivo en el programa, así que te llamo para que un poco nos cuentes sobre este tema tan delicado a partir de lo que hemos visto y los datos que has levantado. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, me agarra de sorpresa, pero está bien, qué bueno que podamos compartir esta información. Desde el año 2017 somos parte como Fundación Aldea de la Alianza para el Mapeo de los Feminicidios y venimos registrando esta expresión extrema de la violencia contra las mujeres, dando voz a las propias organizaciones de sociedad civil, porque si esperamos que el Estado y las instituciones públicas sean las que nos digan cómo está la situación de los feminicidios, primero se van a demorar un montón, segundo es una información siempre tiene problemas de subregistro, tercero es una información que no ha sido levantada en coordinación con las organizaciones que están en cada uno de los territorios. Entonces es por eso que iniciamos con este ejercicio de monitoreo que ya lo sostenemos, como les decía, desde el año 2017 y que nos arroja información terrible, trágica, ¿no? O sea, realmente el mapeo de los feminicidios es el mapeo de la violencia extrema contra las mujeres, y en lo que va del año 2021 hasta el 3 de marzo habíamos registrado 20 feminicidios. Lastimosamente, debo decirlo, no podemos seguir el ritmo a toda esta violencia agresiva, y es así que del 4 al 6 de marzo, mientras estábamos procesando la información
ocurrieron 3 feminicidios más, es decir, que tenemos ya un registro de 23 mujeres que han sido brutalmente asesinadas por razones de género, ¿no? Hemos visto que en 10 de las 24 provincias del Ecuador han ocurrido feminicidios en lo que va del año. Seguimos con esta tendencia de un feminicidio cada 72 horas en el país. Es decir, no hay ningún cambio, no varía en absolutamente nada, es dramático. Más bien se complejiza la situación de violencia en el contexto de la pandemia, porque la pandemia, el confinamiento, ha restringido mucho más las posibilidades de las mujeres y las niñas de acceder a servicios de denuncia, acceder a los mismos sistemas de protección que tan debilitados están, pero que esperábamos que de alguna cosa sirva. Sin embargo, mira, el 84, casi el 85% de los femicidas fueron las parejas, exparejas, esposos o convivientes de las víctimas. Y a ese 84% se suma un 7.7% de los casos en los cuales los feminicidas fueron los propios padres o padrastros. O sea, eso es terrible, eso es dramático, porque lo venimos diciendo desde hace rato, la familia es el entorno más violento para la vida de las mujeres y las niñas, y eso habla de una sociedad absolutamente violenta, absolutamente hipócrita, que no es capaz de discutir los problemas estructurales que vivimos y que reproduce esa violencia al interior del hogar. Sí, muchísimas gracias, Pau. Espectacular los análisis y también la interpretación y un poco la línea de cuáles son los elementos a continuar. Pero si tú pudieras decir a nosotros, que estamos aquí junto con Jova y Gus en el programa, ¿cuál sería la primera indicación que nos dirías, los inicios como para hacer una transformación radical en las vidas y en la política pública también? Bueno, me parece que uno de los temas fundamentales es reconocer que la violencia es fruto de un sistema, es justamente fruto de este sistema capitalista, de este sistema patriarcal que se basa en el despojo y se basa en la subordinación. Si es que eso no está claro, y si es que no estamos entendiendo el tema de la violencia basada en género desde ahí, difícilmente vamos a hacer cosas radicales. O sea, tenemos que está súper claras que esta violencia feminicida parte de reconocer que el cuerpo de las mujeres es objeto de uso, de abuso, de despojo, de un género y sobre el otro, ¿no es cierto? Nos está expresando unas relaciones desiguales de poder que además tienen una expresión espacial súper clara, o sea, vemos cuáles son las provincias y las zonas donde más ocurren. Entonces, para abordar el tema de la violencia tenemos que partir de entender que esto responde a una situación estructural basada o que tiene su origen en el capitalismo y en el sistema patriarcal, y por lo tanto necesitamos plantearnos otras relaciones entre los seres humanos e incluso otras relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. En términos inmediatos, digamos, porque esto suena a ratos muy abstracto, pero tenemos que empezar a construir dentro de los hogares y en los entornos organizativos que tenemos, en los entornos inmediatos, en las familias, en los amigos, en el barrio, etcétera, construir otras formas de relacionarnos entre nosotras y nosotros, ¿no? Construir relaciones mucho más igualitarias y relaciones en las cuales tengamos condiciones equitativas para tener una vida justa, una vida digna para todos y todas. Y eso atraviesa también por entender que las violencias basadas en género son violencias que se exacerban mucho más en contextos en los cuales se suman otro tipo de violencias, por ejemplo, en los territorios, ¿no? Las violencias ambientales, las violencias económicas, todo eso se va sumando. Entonces tenemos que ir desarrollando un pensamiento crítico cada vez más fuerte, donde las mujeres, donde las niñas sepamos que nuestra vida se basa en el ejercicio de la autonomía, de la autodeterminación, que nuestras decisiones son nuestras, que nuestras decisiones y nuestros cuerpos son nuestros, y que desde ahí tenemos que ir cambiando esta situación, y además haciendo un llamado a que no solamente es un tema de las mujeres y las niñas, sino que también hay una responsabilidad, digamos, de toda la sociedad, y en este sentido de los hombres, de nuestros compañeros, de nuestras parejas, a familiarizarse con esto, sensibilizarse con estos temas, porque muchas veces se trata de, digamos, de ocultar y decir es una reivindicación de unas pocas, pero resulta que no. En este país cada 3 días asesinan violentamente a una mujer, y no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, que es la región más violenta del planeta.
Muchísimas gracias, mi querido Pau. Así que ya tenemos este 8 de marzo y todos los días y todos los años y toda la vida, lucha por la equidad de género y contra la violencia. Muchísimas gracias, Pau. Infinitamente agradecido. Ya te voy a agradecer por interno porque este programa es tan en vivo que todo es en vivo y esta entrevista fue totalmente improvisada en vivo. Muchísimas gracias, Pau. Maestro. Gracias también por la llamada. Un abrazo. Un abracito, Pau. Chau, chau. Maestro, y es que parece que a la mujer le hace falta algo, ¿no? Porque el hombre, a través de lo que tiene, se manifiesta como pleno y se asocia genitalmente a la falta del falo a la mujer, o a la falta de fuerza a la mujer, o a un carácter muy emotivo que no es capaz de llevar las riendas de su vida, de la productividad. La mujer, volvemos a esta pregunta inicial, carece de eso, y por eso se muestra como un ser incompleto. Imagínese, Aristóteles planteaba que la hembra era precisamente un hombre que no alcanzó el suficiente desarrollo. La vagina ha sido entendida como la ausencia del pene. La falta siempre ha sido una forma de construcción de nuestras relaciones. Las discriminaciones tiene que ver con esa carencia, con esa falta. La mujer no tiene, el hombre sí. El negro no tiene color, el indio no tiene cultura. Siempre la falencia del que domina a quienes han sido dominados. Impone entonces una presión como norma universal. Parece que a la mujer le hace falta algo, ¿no? Has explicado una filosofía del vacío. Para usar la carencia de alguien, a mí me da poder sobre esa carencia y en función de ello actúo. Jonah, algo así. Es como que parece que carencia, y en esa carencia se echa toda la carga laboral de trabajo. Como decía yo, hay el dato en que las mujeres terminan haciendo 3.2 veces más de su tiempo para el tema del cuidado que los hombres. Al día, 3.2 veces. Y qué mejor para hablar de esto que la Albita. Así que mientras conectamos la llamada, este programa es espectacular y hablamos con quien sabe, con quien lo ha vivido, vamos a llamar a la Albita a ver qué nos dice. Mientras tanto, hasta que haga contacto el Jonah, yo me quedo con unas palabras de la compañera Paola Maldonado. Yo me quedo con lo que ella nos dijo y nos dijo claramente. O sea, sí, puede haber un Estado, ¿no? Un Estado que crea con una asamblea, que crea leyes y un sistema de justicia, pero al final es en la sociedad en donde se va construyendo este conjunto de desigualdades y es ahí en donde hay que trabajar. Y Gus, para hablar de esto ya tenemos, Albita está en el programa en vivo de ¿Qué fue primero, el huevo de la economía? Nuestra querida Albita, ella es ingeniera estadística, es profesora de la Universidad Central y fue mi profesora, así que yo aprendí estadística y me enamoré de esta carrera a partir de que la Albita fue mi profesora. Albita, ¿cómo está? Buenos días. Ay, Jonathan, buenos días. Qué gusto escucharle y qué gusto escucharle las palabras que mencionan. Muchas gracias. Como docente, creo que esa es la satisfacción más grande de que nuestros estudiantes sigan avanzando y sigan consiguiendo sus metas y sus logros. Y realmente, qué bueno que escuchar. Muchas gracias, Albita. Pero también el día de hoy también es para decirle que, bueno, Albita también, ella ha trabajado durante muchos años el tema de la encuesta del empleo, pero también el tema del uso del tiempo. Sin embargo, hay varios datos, ustedes lo pueden encontrar ahí. Albita también nos ha comunicado que hay la cuenta satélite que más o menos evalúa cuánto es el porcentaje del trabajo no remunerado en términos económicos y que este supera al valor agregado bruto petrolero. Así que ya estamos encontrando aquí cómo esto significa una disputa por la academia. Pero Albita, el día de hoy también queríamos preguntarle nosotros sobre todo cómo es que se desenvuelve una profesora en la academia, tomando en cuenta que ahora en pandemia se tuvo que tener el tema del trabajo del cuidado y fue redoblado en los hogares. Entonces, Albita, un poco es para que nos cuente su experiencia en esta época pandémica. Gracias, Jonathan, y gracias a los amigos que están también ahí. En verdad, los efectos que ha tenido la pandemia, el COVID-19 sobre la vida de las mujeres es bastante, ¿no? Es bastante alto. Sigue estando en debate el tema de lo que ha significado este sobretrabajo, el teletrabajo, porque si bien es cierto, estamos en casa trabajando,
pero trabajando en un trabajo remunerado. Pero sin embargo, el tema del trabajo no remunerado, que no es valorado, que no ha sido valorado económica ni socialmente, se ha evidenciado unas cargas mucho más altas, porque no solamente tiene que ver con el de preparar clases, en este caso desde la academia, el de dedicarnos a la investigación y el de dar clases, sino también todo este trabajo, como decía, del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado. Todo depende también de las estructuras de los hogares al que pertenecemos, si hay niños menores de 5 años, menores de 6 años, si hay adultos mayores. Eso significa que también dedicamos horas al cuidado, horas a la preparación de alimentos, horas a la ayuda en las clases de los chicos y de las chicas. Entonces, esto, además de los arreglos de la casa, entonces esto significa en realidad un efecto bastante alto sobre este trabajo no remunerado. Y otro tema que también ha evidenciado mucho la pandemia es la violencia contra la mujer, ¿no? La violencia de género en estos espacios en donde prácticamente de permanecer todo el tiempo. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la violencia? Prácticamente la incidencia de la violencia ha aumentado, ha sido mucho más evidente, no solamente el hecho de una violencia física, psicológica, sexual, sino también lo que tiene que ver con el femicidio, ¿no? Y bueno, en el caso de Ecuador vemos unas cifras bastante altas que están saliendo a la luz en estos meses de lo que llevamos del año, pero también en lo que ya llevamos un año de pandemia. Entonces vemos que en realidad también para las mujeres académicas también este hecho del teletrabajo, este hecho de un trabajo no remunerado mucho más alto, más el trabajo remunerado, también qué tiempo vemos dedicado a la investigación, ¿sí? Porque eso de por sí, el tiempo de las mujeres dedicadas a la investigación, siempre ha existido una desigualdad por el mismo hecho de estos roles asignados socialmente, que tengamos que considerar menos tiempo para la investigación y mucho más ahora, ¿no? Entonces, creo que la labor inmediata y la institucionalidad de políticas creo que son muy necesarias, ¿no? Muy necesarias y urgentes de considerar todo este tipo de desigualdades, todas las brechas históricas que todavía no se han cerrado, mucho más en esta pandemia que prácticamente hemos retrocedido muchos años, de que se tomen políticas mucho más urgentes, digamos, para que se puedan por lo menos alcanzar los niveles anteriores de ir disminuyendo las brechas y la desigualdad. Y en ese sentido, Albita, pues claramente la Universidad Central ha estado en esta disputa. En este momento tenemos nuestras 2 vicerrectoras. Por primera vez tenemos en la Facultad de Economía a nuestra decana, nuestra profe Nancy Medina, y a nuestra subdecana Irma García. Entonces ahí estamos viendo cómo estamos generando espacios de disputa, pero aún falta muchísimo por hacer. Por ejemplo, el tema de investigación, cómo se engarzan a las compañeras, y todavía vamos a seguir disputando. Así que les damos muchas gracias a Albita, que en este momento nos da... Solamente quisiera añadir un tema adicional, que claro, no es solamente una cuestión de las mujeres, no es una cuestión al menos en la que tiene que ver con el trabajo no remunerado, una cuestión de corresponsabilidad, ¿sí? En el ámbito del hogar, y también el de establecer políticas conciliatorias, ¿no? Entonces esos son los puntos claves que también hay que tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Albita, totalmente de acuerdo. Y claro, y en este momento, como la Albita también es una mujer trabajadora, nos avisa que tiene una reunión importante a las 12, así que muchísimas gracias, Albita, por regalarnos estos minutos, y seguimos en contacto para más dudas de estos temas. Gracias, Jonathan. Un saludo para todos y todos los amigos y amigas que nos escuchan. Muchísimas gracias, Albita. Es fundamental lo que ha planteado nuestra querida profe Albita, que por cierto estaba como directora de la carrera de estadística y luego se nos fue a Valencia a estudiar su doctorado, estuvo también por allá. Creo que hay que plantear la discusión en términos de 2 dimensiones, los logros conseguidos, por supuesto, que hay que reconocer, hay que entender que estamos, como dice Lisa Simpson, dentro de una sociedad falocéntrica. Y hay que entender también que hay un montón de conquistas que se plantean hacia adelante, por supuesto. Quizá a los compañeros que están escuchándonos por aquí muy cerca, y cuando el debate se torna como muy académico, como que muy enredado, lo que se plantearía es que la disputa política
de las mujeres comienza en casita, comienza en cualquier momento cotidiano, como en el almuerzo. ¿Quién le sirve a uno la taza de café o el sándwich o el pancito? Normalmente, hay un libro que se llama ¿Quién le hacía la cena a Smith? Ajá, ¿quién le hacía la cena? Adam Smith. Muy interesante ese libro. Y planteemos entonces estas discusiones. Al maestro, ¿quién le sirve el plato de sopa? ¿Quién le sirve el almuerzo? La verdad, yo mismo, a veces mi gato cuando está de buen humor, pero generalmente yo mismo. Una cuestión, permítame sospechar, o sea, permítame sospechar. Hay una cuestión que me quedó rebotando por ahí, y es un hecho que me parece súper pertinente. La profesora Alba nos hablaba del trabajo en el hogar, ¿no? Que no hay valoración, mucho menos reconocimiento en muchos aspectos, pero es que eso se traslada otra vez desde esa cotidianidad. Yo recuerdo un hermano mío, a quien lo quiero mucho, él decía, pero si yo también ya estoy ayudando. O sea, para él era un ayudar, o sea, era un gesto generoso desde su posición de superior de macho alfa, gorila, espalda plateada. Desde esa posición, él sentía que estaba haciendo un favor en la casa. Lo muy Sí. chanqueado. Entonces, yo conversando con mi hermano, le decía, oye viejo, pero no es que estás ayudando, vos vives acá. Es una responsabilidad tan tuya como mía, como la de mamá, como la de nuestra hermana. Y a él le resultaba difícil entender algo tan elemental como esto, porque para él era ayudar. Y con eso ya estaba haciendo mucho. Pero uno también lo hace, yo tengo que decirles, yo creía que vivía en una sociedad matriarcal, porque yo vivía con mi abuelita, con mi ñaña y con mi mamá. Entonces, claro, uno puede decir ahí, bueno, ahí claramente mandaban las mujeres y no sé qué, pero al final yo no hacía actividades del hogar. Y cuando hacía también solía decir, no, yo sí ayudo. Ya. Y después en un momento ya concebiendo otras cosas, aprendiendo, leyendo, viendo Calibán y la Bruja, que ya que estamos recomendando libros de aquí también, es un libro excelente de Silvia Federici, comencé a comprender otras cosas, a cuestionarme cosas, ¿no? Al final de cuentas, yo vi que mi única posibilidad, de lo que tú dices, Gus, no ayudar, sino ser un adulto funcional, era aprender a hacer las cosas del hogar, las tareas de reproducción de mi vida. En ese sentido, pues mi opción fue irme de la casa. Así que para aprender a hacer todo eso. Y sufrí. Y ahí uno entiende por qué. Es que hay una antropóloga económica que se apellida Narodsky, que ella dice, ¿por qué las actividades del hogar son tan poco remuneradas? Y se habla sobre el trabajo doméstico. Y ahí ella encuentra que es porque no hay una institución formal que te dé un título de gusto, sabes cocinar, gusto, sabes planchar, porque asumimos que las mujeres nacen aprendiendo a hacer esto. Y no es verdad. Eso es un aprendizaje que finalmente no está institucionalizado. Desde luego, hasta ahora Giovanni Manosalvas no se va a hacer un arroz con huevo. Siempre se convierte en un problema. Le digo, hermano, hay en YouTube eso, y no sé, me dice, ayúdame viejo. No explicando. Bueno, pero hace la batalla semiótica cuando ellos preguntan, yo digo, no, yo sí sé hacer arroz con casi pollo. Arroz con casi pollo, con huevo. Perdona a la audiencia, esos chistes agrios. El chiste agrio del día. Hay una discusión muy interesante que se desprende de esto que hemos estado planteando. No estoy muy de acuerdo en el hecho de que haya un reconocimiento en términos monetarios del trabajo reproductivo de los hogares, porque en ese sentido plantearíamos un valor económico y caemos en la lógica mercantil en donde todo lo que vale es lo que se le puede colocar un conjunto de unidades monetarias de dólares. Me parece que la discusión es mucho más profunda. Me parece que habría que plantear, por ejemplo, sistemas de protección en términos de salud para las compañeras mujeres que están en los trabajos de cuidado en los hogares y no. Es decir, se plantea una universalidad de un derecho a la salud, por ejemplo, sin que haya ese reconocimiento. Si no, lo que puede pasar es que comenzamos a pervertir la sociedad. Y en el sistema de producción capitalista se plantea que para que algo sea reconocido, pues plantéale un salario. Y luego ese salario lo mides en el mercado y luego entiendes cuál es el aporte de... Hay una perversión ahí en términos de concepto. Pero asimismo, ese es el principio que luego te llevará, no sé, a vender un hígado, a vender un riñón, porque bajo esa misma discusión se plantea el hecho de una humanidad que parece que no es humana, ¿no? Que parece que ha sido atravesado por otro tipo de valores y que me parece que, por supuesto, en esta época de la pandemia plantea discusiones fuertísimas.
Ya lo decía por ahí alguien sabio, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Y con este dedo en la llaga que ha puesto el Yoba, me parece que hay que poner todavía más y quizás este sea el punto de separación del programa que fue primero el huevo de economía y el Yoba se convierte en el Yoko Ono de... Ya ni siquiera hizo falta el D. Con el Yoko Ono quedó todo claro. Yoba traía a la luz a Lisa Simpson, ¿no? Sí, yo noté. Lisa Simpson, autora de la frase sociedad falocéntrica. Tengo que constatar si es que la cita es verdadera. Es verífica. Si es que pero Lisa Simpson también tiene otra frase en la que se dice: solamente hay 10 personas, las más ricas del mundo, concentran el 65% de la riqueza. 6 hombres y 4 mujeres. Y Lisa Simpson, escuchando esto, dice: ¿y por qué solo 4 mujeres? Esta frase siempre nos lo recordaba nuestro querido compañero Pedro Páez, para decirnos, también hay que cuestionar qué pasa, porque no simplemente es el hecho de que estén las mujeres en esas posiciones, que es importantísimo, no quiero que se me malinterprete, pero yo me pongo a pensar, deberíamos sacar una correlación entre un país en el que hay más mujeres asambleístas, más mujeres congresistas, más mujeres diputadas, más mujeres en espacios de ciencia y educación de academia, y cómo eso se refleja también en mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres, es decir, una situación completa entre género y clase. Eso me parece a mí que es el mensaje principal. Ahí entonces permítanme sospechar también, porque eso Usted ha significa... estado sospechoso todo el programa. Sí, la intención Habría que sonar... Tun, 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 tun. Gus, la pantera rosa Pazmiño. No, lo que pasa es que tal vez, yo me pregunto, entonces la pregunta es real. Entonces, dentro de la sociedad capitalista en la que estamos, ¿es posible alcanzar esa equidad, esa igualdad? Porque si es que es posible, entonces la lucha no es contra la sociedad, sino con buscar un mejor sistema de justicia, unas mejores leyes, un Estado más protector, y el problema desaparecería, según le entendí. Si no le entendí mal a Paula Maldonado, el problema pasa por comenzar a cuestionar la sociedad, el tipo de modelo de sociedad en el cual estamos viviendo, que todos sabemos es un modelo capitalista, mercantilista, Giovanni. Correcto, me parece que la discusión va por ahí. No había hablado necesariamente de un Estado, sino de una forma de organización que podría llamarse Estado, pero empoderar o plantear estas discusiones a nivel de nuestras células tal vez más pequeñas. Recuerden que una forma de emancipación, quizá la más fundamental, es la disputa que tienes en tu hogar respecto a qué actividades haces, quién maneja el dinero, quién concentra la parte de los ingresos, quién toma las decisiones, quién no, a quién le pides permiso, a quién no. Entonces al final me parece que son discusiones que se deben plantear, que son necesarias. Y un dato importante a propósito de lo que el maestro hablaba, igual de nuestra querida página Oxfam: las mujeres tan solo ocupan el 24% de los escaños en los parlamentos a nivel mundial. En el ámbito municipal, la situación es todavía más compleja, más difícil, ya que solo ocupan el 5% de las alcaldías. Pero tenemos en el Ecuador también universidades que están comandadas por mujeres. Maravilloso, parece que la cosa va cambiando, pero todavía hay muchísimo por hacer. Y recordamos que nuestra Facultad de Economía está en esa senda. Ya en este momento hemos tenido directoras de carrera. Nuestra primera decana, ella fue también nuestra primera directora de un instituto de investigaciones económicas. Y justo con la profe Nancy hicimos un artículo, justo con lo que decía el Gus, con el tema del Estado. Este artículo se llama Ecuador entre los países que menos respuestas de protección social y laboral formuló para la pandemia, incluyendo las de género, porque me parece que el debate de gobierno y los estados es fundamental y hay que tener en cuenta. Solamente para que tengamos un par de datos, el Ecuador pues es el país que de los que menos implementó políticas sensibles al género y ninguna para el cuidado no remunerado, diferente a lo que pasó en Argentina, donde se establecieron 5 políticas económicas. Habría que revisar cuáles fueron sus alcances, pero finalmente esto nos da para charlar mucho más. Amigos, volvemos. Hemos estado hablando este lunes 8 de marzo, hemos hablado de sociedad, de Estado, mujer. Hemos hablado también de arroz con huevo y otras cuestiones. ¿Sospechas? Sí, también bueno, también se ha sospechado.
Pero antes de que la cosa se vaya terminando, la cosa me refiero a nuestro programa, antes de que la cosa se vaya terminando, Jonah, Jova, yo quiero también recordarles que en el año 99, en un 8 de marzo, pasó algo. Más allá de recordar lo valioso de este día de reivindicaciones y lucha de la mujer, también Jonah, Jova, ustedes deben recordar, más que yo, que un 8 de marzo del 99 pasó algo y que tiene que ver con las palabras feria, bancaria, Ecuador. Banquero. Y eso lo que nos trae Gus a colación, se filtró un tweet durante este fin de semana, Gus, en el que se decía los funcionarios públicos viven del dinero de los ecuatorianos. Recuerdo yo que en el feriado bancario, en 1999, los banqueros vivieron del dinero de los ecuatorianos y lo escondieron en paraísos fiscales y offshores. Así que me parece que ese es un muy buen dato, Gus, que tú das, para que no se olvide quién vive del dinero de los ecuatorianos. Y lo contradictorio de eso es que el padre de ese candidato era un funcionario público. Para que se vaya viendo quién mismo vive del Estado y después hace medio. Para que no digan solo funcionario público. Y los funcionarios públicos, a ver, los doctores que están salvando vidas, ay, ellos cómo abusan de dinero público, pues. Los maestros que están criando tus guaguas a tus hijos, a los policías que después van a garrotear ahí cuando estemos protestando por salarios dignos y justos. Bueno, ese fue un poco picante, ¿no? Un poco picante. Matizable. Ayer en la marcha era increíble ver cómo las compañeras decían, las chapas no son compañeras, las chapas son agresoras y violentas. Ya, matizable también. Matizable. Discutible. Ya, estamos probando si es que Luca tiene lista el grip y vemos que no. Así que tengo que guardarme más. Compañeros, tenemos ahí una pregunta. ¿Qué tiene que ver Guantanamera con las vacunas? Se viene el día miércoles una actividad académica interesante. ¿Alguien puede sospechar un poco por ahí? Guantanamera con vacunas. No sé, será de una isla que es luz en América Latina. Y que tiene la mejor película de zombies hasta la fecha que he visto yo. Es decir, la mejor. Y la playa más limpia y larga del planeta. Hemos propuesto un espacio para una discusión seria respecto de vacunas, de geopolítica, de esa isla pequeña que siempre nos da ejemplos de humanidad. Así que este día miércoles a las 6:30 de la tarde vamos a tener un conversatorio con el embajador de Cuba aquí y con nuestro epidemiólogo, reputado por cierto, y nuestro rector, para conversar en una facultad de economía con uno de nuestros compañeros el problema de las vacunas. Así que atentos, compañeros. ¡Qué maravilla! Sí, y yo pensé, lo peor es que yo pensé que iba a decir, como estoy acostumbrado a tanta improvisación, pensé que iba a decir, y nuestro epidemiólogo, Jonathan Baez. Bueno, como saben, la vacuna. No. Nuestro epidemiólogo es el rector, el profesor Fernando Sempertegui, que nos va a acompañar buena también integrando la mesa. Y en una facultad en donde, por cierto, se planteó una discusión respecto a esta nueva intención de que gobiernos, de que GATS y de que agentes privados puedan importar directamente las vacunas del COVID. Y hubo una conversación en chat que finalmente no derivó, porque eso nos hubiera encantado, con un debate muy interesante de quienes pueden tomar una posición y pueden defender la idea, que no está mal, de que se importe vacunas de parte de los municipios y de parte de agentes privados, y alguien que diga que no. El problema es que no tuvimos a compañeros profesores que se animen, pero la próxima Pero vamos a seguir intentando. Twitters, no les falta el dedo. La próxima vamos a seguir intentando. o reenviar memes. Lo que quería decir, traduzco lo que quería decir el Jonah, reenviar memes. Amigos, de mi parte me despido. Hemos llegado hasta acá. Jonah, Jova, Lucas, siempre nuestro agradecimiento. Y acá, otra vez, desde la editorial universitaria de la poderosísima Universidad Central del Ecuador. Nos vemos la próxima semana conmigo, amigos. Se nos quedan dos temas importantes, me parece a mí. El uno es el de los GATS, el otro tiene que ver con el tema del feriado bancario, lo que ocurrió en el 99. Retomemos el próximo programa. El próximo programa ya hablamos de eso. Retomemos de eso, veamos cómo lo podemos abordar. Y para mí solamente decir que esta facultad, imaginen, hoy tuvimos a dos invitadas de primer nivel dándonos sus precisiones sobre el tema. Tenemos un programa el día miércoles que va a ser retransmitido por dónde, Joa, por las redes de... seguramente el instituto, y también dejaremos los enlaces ahí en nuestras redes del programa. Perfecto, miren, o sea, es maravilloso. Esto es universidad pública, señores, y en un programa
de medios públicos. Y Como ya, es Radio solo le Pichincha faltaría Universal. yo aprender a hacer arroz con huevo. Y que lo haga público. Un saludo combativo a la mujer ecuatoriana y a los compañeros también. Un abrazo y si no nos morimos nos vemos el próximo lunes en vivo y en directo. Chao, chao. Chao, chao. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual.